Hola, muy feliz día, muy buenos días. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, yo soy Adiel La Luz, les doy la bienvenida, muy buenos días. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a través de los canales oficiales para disfrutar de la programación, a través de los canales oficiales para disfrutar de la programación que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/Adiel La Luz. Los invito a través de los canales oficiales, pueden empezar obviamente a ver la programación, obviamente a ver, a escuchar, a bajarse, a descargar métodos, herramientas, técnicas, meditaciones y obviamente técnicas, herramientas que pueden empezar a bajar. También pueden entrar a las páginas oficiales, que son las páginas que están súper poderosas, que tienen un montón de cosas y un montón de seguidores que también pueden entrar a la página. Mira, te invito a que puedas entrar a las páginas súper poderosas que ahora te voy a recomendar, que son www.facebook.com/yo soy, que es la página de la conciencia yo soy. Después tenés la página que es la página de Facebook, que es www.facebook.com/Maestra Adiel La Luz, o tenés la página www.facebook.com/Conectados al Ser, o también podés entrar a la página de Adi Certeza, que es www.facebook.com/Adi Certeza. Podés entrar, seguir la página, o también lo que podés hacer es mandar una solicitud de amistad. En esas páginas podés ver, leer, escuchar, bajarte meditaciones, podés bajar también un montón de información. También podés bajarte mantras, podés bajarte también diferentes consultas, podés bajarte un montón de información para que puedas leer, escuchar, para que puedas obviamente bajarte a tu celular o a tu computadora. Las páginas, la mayoría de las páginas que están en Facebook son para seguir. Podés poner seguir, cliquea a seguir y podés seguir las páginas para ver todas las novedades de todos los días. Y lo que son, también podés mandar solicitudes de amistad, o también podés seguir los canales oficiales que están en YouTube, que son nuestros canales oficiales, que son los canales de la escuela. Ahí tenés meditaciones, consultas, un montón de cosas para que te puedas comunicar, obviamente, con el mundo espiritual, bajarte. Meditaciones, métodos, herramientas, clases, un montón de cosas para que puedas conectarte con el mundo espiritual. Muy feliz día, muy buenos días. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Hoy tenemos un temazo, vamos a expandir lo que es el tema del día de hoy, que está orientado con lo que veníamos hablando hoy a la mañana, que está relacionado con los cambios que queremos hacer, cómo empezar a ver desde la conciencia y desde aquellas cosas que queremos manifestar, cómo empezar a ver lo que es el concepto más evolutivo de conciencia. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de lo que es la comunicación con la conciencia? A veces pensamos que el hecho de hacer una canalización tiene que ver con un concepto de hablar con algún maestro específico, o solamente canalizar a algún maestro específico, o solamente escuchar a algún maestro específico. Y a veces la conciencia, que es la conciencia también, que es la ciencia y es la conciencia del espíritu, la conciencia está relacionada con lo que es el espíritu, la conciencia del espíritu y la parte más evolutiva del ser. O sea, la conciencia está relacionada con un concepto de lo que es la parte más pura del ser y la parte más pura del espíritu. Y eso baja como concepto de conciencia para que podamos elevar la frecuencia vibracional. Y esto de estar conectados a la conciencia superior y obviamente estar conectados a la ciencia del espíritu de luz, de los maestros superiores y del mundo espiritual, lo que empieza a suceder es que empezamos a ver desde un concepto de sabiduría aquella vida que es una vida de conciencia, que es la vida real, que es la vida. Yo a veces les digo a los chicos que cuando ustedes mantrean, cuando ustedes dicen, por ejemplo, mantrean, utilizan un yapamala o meditan con la conciencia, el hecho de poder entender cómo empezar a conectar con el mundo superior es a través de la conciencia del ser.
O sea, mantrear lo que es, por ejemplo, yo soy, yo soy, yo soy, o la conciencia superior a la cual queremos empezar a manifestar, también está dado con esto de hacer contacto con la conciencia a través de una conciencia superior. O sea, que el hecho de estar activos en la conciencia sea un parámetro de comunicación, de conexión, para que podamos evolucionar. Obviamente que, por eso les digo, entren a las páginas, entren a los canales oficiales. Hay un montón de canales, pero busquen el canal Adiel-medio, la luz, o el canal Conectados al Ser. A través de esos canales van a encontrar un montón de cosas para poder bajarse. Y también van a poder practicar, también para que ustedes puedan entender cómo hacer una conexión con la conciencia. Cuando a veces me preguntan cómo se canaliza, cómo se escucha, qué es lo que se escucha o qué es lo que se ve, a veces lo que es la conciencia superior se manifiesta en ese ser que quiere escuchar o en esa persona que quiere ver o que quiere saber, se manifiesta como la conciencia superior, que está obviamente conectada a lo que es el mundo espiritual. Y la conciencia aporta lo que es el concepto superior para que podamos evolucionar. El hecho de hacer contacto con la conciencia superior permite que podamos hacer contacto con el mundo espiritual, con los ángeles, con los guías, y manifestar una conciencia evolutiva de ese concepto que queremos empezar a evolucionar. O sea, la conciencia, los maestros y los seres de luz, obviamente que abren la puerta a lo que es la vida real y al despertar de conciencia para que podamos entender cómo empezar a evolucionar. Algo interesante es que al hacer contacto con la conciencia, empezamos a cambiar y a hacer una transformación de aquello que queremos cambiar. Miren, hay algo interesante que tiene que ver con esto. Ustedes quieren empezar a hacer cambios y vamos a hablar un poquito de lo que veníamos hablando que tiene que ver con esto. El hecho de poder empezar a hacer contacto con el mundo espiritual y el hecho de empezar a hacer contacto con el mundo de la conciencia, uno de esos elementos o uno de esos métodos o uno de esos conceptos era la meditación, la respiración y lo que es todo un concepto de cambio de vida a través de lo que es la vida que queremos llevar y transmutar. Entonces, el tema más importante, el cual habíamos empezado a desarrollar, era la meditación y la respiración. Cuando empezamos a desarrollar el tema, decimos, bueno, puede ser que a veces no se respire de forma consciente o puede ser que algunos lugares, o empezamos a desarrollar todo un tema de hipótesis. Entonces, cuando vamos a esto, hablamos con los maestros, hacemos un concepto que está relacionado con lo que es la parte de comprobación, y los maestros dicen, no es que a lo mejor puede pasar que no haya una buena respiración o que no haya una buena meditación. En realidad, cuando empezamos a desarrollar lo que es el concepto de la conciencia y lo que es el concepto de la meditación, de la respiración, hay que tomar varias cosas, o sea, hay que tener varias cosas en cuenta. Algunas cosas en cuenta que hay que tener son el hecho de poder entender lo que es que no es que algunos lugares o tienen bajo concepto de respiración o tienen bajo concepto de oxigenación. En lo que son los lugares donde se pueden realizar meditaciones y respiraciones, logramos hacer contacto con el prana y con el oxígeno. Pero aparte de esto, en aquellos lugares donde no hay una buena respiración y donde no hay una buena oxigenación, los seres humanos respiran lo que es, lo que es un concepto de tóxico por un hecho de vivir en ciertos lugares, por hacer diferentes actividades y también por estar obviamente en contacto con diferentes situaciones o diferentes lugares o diferentes procesos que generan eso. No es que a lo mejor haya una poca oxigenación, sino que en esos lugares, por ejemplo, en ciertos lugares que son las zonas más céntricas, que son las zonas de microcentro o que son las zonas donde está más poblado o donde hay una superpoblación o donde hay un desborde de población, de construcción o de diferentes cosas, obviamente que el nivel o el porcentaje de respiración, de meditación y de oxigenación es obviamente de un porcentaje muy bajo.
Entonces, cuando vamos a hablar de todo esto y hacemos un desarrollo de lo que es el concepto de la respiración, de la meditación, no es que es hipotético que la gente respire poco o que la gente respire en diferentes calidades, o sea, de oxígeno o de prana. En los lugares que son los lugares más céntricos, más poblados, hay una baja probabilidad, hay un porcentaje muy pero muy pequeño de oxígeno y de prana. Quiere decir que los seres humanos que viven en esos lugares, comunidades, o sea, en esos centros donde hay un desborde energético, o sea, la probabilidad de oxigenación o de pranización es mínimo. Donde hay un concepto de oxigenación superior y donde hay un concepto lumínico, o sea, donde el concepto de oxigenación y el concepto de meditación es superior, ahí empezamos a darnos cuenta que el hecho de ir marcando cada uno de los días, de cada cosa que vamos haciendo, de cada cosa que vamos teniendo conciencia, aporta lo que es una transformación en aquello que queremos hacer. Obviamente que tienen que tener en cuenta eso. Los lugares que son superpoblados o donde hay una terrible conglomeración de gente son los lugares donde tienen el bajo porcentaje de oxigenación y de pranización. No es que es hipotético que eso suceda, sino que es algo que sucede porque obviamente el concepto energético, lo que habíamos hablado hace un par de clases atrás, habíamos hablado del concepto energético, de las bandas de frecuencia, de lo que son los conceptos de naturalización, todo lo que es el concepto cuántico de naturaleza. ¿Y eso a dónde está orientado? A mejorar la calidad de vida. Uno de los conceptos a tener en cuenta es que presten atención y sean conscientes a la hora de, obviamente, hacer contacto con el mundo espiritual. Y también al hacer contacto con la conciencia, empiezan a concientizar en los lugares donde ustedes transitan, en los lugares donde viven, en los lugares donde transitan, en los lugares donde tienen diferentes cargas energéticas de prana o de oxígeno o de diferentes cosas. Algo sumamente importante que tienen que tener en cuenta es el proceso de oxigenación y el proceso de pranización. El concepto evolutivo de conciencia y también cuando se activa la conciencia, poder entender y obviamente hacer foco y equilibrio en dónde nos encontramos. Si vivimos en lugares pranizados, si vivimos en lugares donde hay prana, donde hay conciencia, donde hay energía vital, si los lugares son lugares muy cerrados, de poca oxigenación, de poca entrada del sol. Y eso es fundamental para entender lo que es el concepto de lo que es el perímetro de donde vivimos. También lo que son las diferentes bandas de frecuencia, los conceptos relacionados con este proceso de pranización, con este concepto de oxigenación. Algo muy importante para tener en cuenta a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Algo para tener en cuenta también es dónde nos encontramos cuando nosotros empezamos a hacer contacto con el mundo espiritual. Algo interesante es el hecho de poder hacer consciente el proceso evolutivo de conciencia permite que podamos pranizar y podamos concientizar en aquello que queremos hacer, en aquello que queremos evolucionar, en aquello que queremos ver. O sea, todo lo que está relacionado con el concepto energético, todo lo que está relacionado con el concepto evolutivo y todo lo que está relacionado con empezar, obviamente, a mantrear el hecho de poder hacer contacto con la conciencia. Yo soy conciencia, yo soy conciencia, yo soy conciencia, yo me conecto al Espíritu Santo, yo me conecto al Espíritu Santo, yo me conecto al Espíritu Santo, yo me conecto a la luz de Dios Padre Madre, yo me conecto a la conciencia del ser. Cuando empezamos a hacer contacto con ese mantreo y concientizamos a través de lo que es el concepto de conciencia y esa conexión con nuestra conciencia, empezamos a rever aquellas cosas que tenemos que ver. El cambio, la transmutación, la transformación, los conceptos evolutivos, poder cambiar de vida a una vida más evolutiva, a una vida más completa, a una vida más consciente y poder hacer contacto desde el mundo espiritual con aquello que queremos empezar a cambiar.
con aquello que queremos empezar a transmutar, con aquello que queremos empezar a transformar. Algo sumamente interesante es la comunicación y el diálogo con el mundo espiritual, la comunicación y el diálogo con la conciencia, porque la conciencia es lo que se activa para que podamos ver aquella vida de sanación, de purificación, de pranización que queremos llevar adelante. No es que está dado por un concepto de que puede llegar a hacer eso, sino que está dado por un concepto de que hay que tener contacto, hay que hacer conciencia, hay que ser consciente de aquellas cosas que queremos empezar a cambiar, de aquellas cosas que queremos empezar a ver, de aquellas cosas que queremos empezar a evolucionar. Y de a poco empezar a hacer contacto con lo que es el concepto de lo que es todo el perímetro que empezamos a ver, porque esto está dado por un ejercicio. Si hoy durante el día tienen algún momento para hacer este ejercicio, que puedan hacer este ejercicio. Ver y limpiar, o sea, todo el concepto, todo su contorno, enviar luz a todo el contorno donde ustedes viven y enviar conciencia, o sea, manifestar la conciencia en todo el perímetro donde ustedes se encuentran. Cuando ustedes empiezan a manifestar lo que son las conciencias, o sea, en diferentes estados, en ustedes mismos, pueden empezar a cambiar, a transmutar y a retransformarse. Cuando empieza a pasar eso, que se empiezan a conectar con las frecuencias de la conciencia, empiezan a darse cuenta que este concepto de pranización, que este concepto de evolución, que este concepto de conciencia los ayuda para que puedan hacer contacto con el mundo espiritual. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es el concepto de pranización, el concepto de respiración, de oxigenación, permite que podamos hacer consciente la vida que llevamos o las cosas que hacemos o las transformaciones que queremos hacer para llevar una vida más evolutiva. Si hoy durante el día pueden hacer esta técnica, esta respiración y pueden hacer esta técnica de empezar a enviar hacia lo que es su contorno diferentes esferas de luz, o sea, con la intención y todo el perímetro donde ustedes están viviendo, manifestar y bajar conciencia, conectarse a la conciencia. Y van a ver que obviamente la conexión que van a hacer va a ser a través de la conciencia superior, donde lo que ustedes quieren, o sea, donde se empieza a manifestar esa transformación para poder comenzar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es el hecho de pranizar, de hacer consciente y empezar a evolucionar, está dado por el concepto de entender que aquellas cosas que nosotros queremos cambiar está dado por un concepto abarcativo de poder despertar la conciencia y empezar a despertar a la conciencia del ser. Cuando empezamos a despertar a la conciencia del ser, empezamos a darnos cuenta que eso que estábamos haciendo lo vamos a transmutar por algo que vamos a empezar a hacer. O sea, trascender el concepto de lo que venimos haciendo por algo superior. Y por eso hablábamos un poquito de lo que es el concepto de la meditación y de la respiración, porque a través de entender este concepto de la respiración, de la meditación y también el hecho de llevar una vida más sana, está dado por comprender y entender aquellas cosas que venimos haciendo que generan tóxicos o malestares o diferentes cosas que tenemos que empezar a cambiar. Ciertos lugares tienen bandas de frecuencia que mantienen esos procesos bajos, o tóxicos, o procesos bajos de conciencia, o procesos astrales de conciencia, y eso hay que empezar a verlo para poder hacer una retransformación o una transmutación. Aparte de esto, cuando queremos empezar a evolucionar a través de un sistema superior de conciencia, lo primero que tenemos que empezar a ver es hacer conexión con la conciencia que somos, hacer conexión con los ángeles y los guías, hacer conexión con maestros superiores. Y bajar conciencia permite que podamos ver todo ese contexto como algo superior para evolucionar.
Tengan en cuenta esto, los lugares pranizados, los lugares oxigenados, los lugares que tienen muchísima vegetación, plantas, árboles, lugares verdes, lugares espaciosos, permiten la oxigenación y la comunicación con la conciencia y hace que podamos estar presentes en ese concepto de cambio y en ese proceso de transformación. Es importante que tengan en cuenta la visión abarcativa, la visión expansiva para darse cuenta de aquellas cosas que taponan o que generan un taponamiento en lo que es el proceso evolutivo para la respiración, para la transmutación, para la transformación. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que ese concepto de transformación, que ese concepto de transmutación permite darse cuenta y comunicar a la conciencia aquellas cosas que quieren cambiar. Algo interesante es, si vamos a lo que son algunos lugares, diferentes lugares, saben que tienen una banda de frecuencia que resuena en una banda baja. Y eso, como les decía recién, esos lugares y esos ambientes tienen un porcentaje mínimo en lo que es el oxígeno y el prana. Aparte de eso, las actividades que realizan durante todo el día o las actividades que realizan durante el día tienen un porcentaje determinado o de pranización o de oxigenación o de falta de oxígeno y prana o de falta de transformación. Y eso es fundamental a la hora de hacer contacto con el mundo espiritual y también para darse cuenta. O sea, lo que hacen durante el día, cómo aportan energía vital y oxígeno a lo que hacen durante el día. Si meditan, si toman agua, si hacen diferentes actividades que los ayuden a poder elevar la conciencia y la frecuencia vibracional. Aparte de eso, que puedan tener conciencia, que puedan entender la conciencia y bajar frecuencia de conciencia para tener un concepto más abarcativo del ser y obviamente procesos evolutivos para poder empezar a entender y para poder empezar a evolucionar. No es que algunos lugares son de determinada manera y otros lugares tienen otro tipo de cosas. O sea, los lugares cuánticos, los lugares de conciencia, los lugares de frecuencia vibracional permiten que podamos hacer contacto con el mundo espiritual a través de la conciencia del ser. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, toman en cuenta la conciencia, el mundo espiritual, la respiración, la meditación, la pranización, los conceptos de darse cuenta de lo que quieren empezar a mejorar, van a ver que ciertos lugares les van a parecer incómodos, o que ciertos lugares les van a parecer pesados, o que ciertos ambientes les van a empezar a incomodar. ¿Por qué? Porque obviamente al cambiar la banda de frecuencia se van a empezar a sentir incómodos con aquellas frecuencias más bajas, porque lo van a sentir. O sea, las frecuencias más bajas son frecuencias muy pesadas y las frecuencias más elevadas son frecuencias más sutiles. En esa sutilidad, en ese concepto de banda de frecuencia sutil, en esa sutilidad, en esa banda de frecuencia liviana, empezamos a hacer contacto con el mundo espiritual y los ángeles. Y ahí, en ese concepto de conciencia, empezamos a entender este concepto de empezar a cambiar la vida que llevamos, generar un concepto de transformación, de transmutación. ¿Y qué pasa con esto? Darse cuenta de estos conceptos, entender estos conceptos y empezar a evolucionar tiene que ver con darse cuenta de ir viendo, ir cambiando lo que vamos haciendo durante el día, o lo que vamos transformando durante el día, o lo que vamos transmutando durante el día, o en la semana, o lo que vamos haciendo para cambiar. Algo sumamente importante para empezar a entender. Hablábamos en estos días de lo que son los conceptos de calidad energética, o sea, la calidad energética y la calidad de accionar de lo que vamos haciendo durante el día nos va a dar esa transformación y esa transmutación a la cual queremos acceder o queremos lograr. Aparte de eso, tener en cuenta
obviamente diferentes factores que se van dando que hay que ir transmutando, transformando, entendiendo, purificando, para poder hacer todo lo que es un concepto de transformación y de cambio. Eso es importante ¿en qué área? En todas las áreas. O sea, el llamado y la activación y la invocación a la conciencia permite que entendamos aquellas cosas que queremos cambiar. Permite que hagamos consciente aquellas cosas que queremos cambiar. Es importante que hagamos consciente esto para poder comenzar a evolucionar. Tener en cuenta este concepto y hacer, obviamente, abrir ese panorama para entender y obviamente para empezar a evolucionar. Cuando ustedes hacen contacto con la conciencia y empiezan a despertar a un nuevo nivel de conciencia, empiezan a darse cuenta que algunos lugares, ambientes, personas o a nivel también natural, o sea, todo lo que es la naturaleza, la lluvia, el viento, el aire, el prana, la meditación, los sonidos, los ruidos, las bandas de frecuencia, los golpeteos de diferentes cosas, le van a empezar obviamente a generar algo porque está cambiando todo el concepto energético, está cambiando todo el proceso de meditación, de respiración, de concientización. Y es importante y también obviamente que cambia la alimentación, cambia todo lo que es la oxigenación a través de los líquidos, a través de lo que es el agua, empiezan a consumir más cantidad de agua, empiezan a consumir más vegetales, más semillas, más frutas. Y eso está dado por un concepto de retransmutación energética y un proceso de cambio de vibración a través de las bandas de frecuencia. Esto lo da el cambio y también la intención de querer cambiar, intencionar el cambio que queremos intencionar a través de esa banda de frecuencia que queremos realizar. Por eso es algo sumamente importante que tengan en cuenta esto para que puedan comenzar a evolucionar. El cambio, la alimentación, el agua, la oxigenación, los lugares donde viven, las cosas que hacen, las cosas que realizan, los cambios que van haciendo, lo que van haciendo durante el día, el proceso de transformación, todo lo que van haciendo durante el día, todo lo que van cambiando durante el día, cada accionar que tengan, cada cosa que vayan haciendo es parte del cambio que quieren hacer. Y también obviamente el hecho de poder obviamente entregarse a ese cambio, entregarse a su propia conciencia, la entrega a la propia conciencia tiene que ver con el hecho de poder empezar a cambiar. La conciencia es parte de nuestro ser. Si yo me entrego a la conciencia que es parte de mi ser, me permite el cambio que quiero gestionar. Y eso está dado por el hecho de confiar en esa conciencia que me permite hacer los cambios a los que yo quiero acceder. Por eso es algo sumamente interesante, algo sumamente importante para que puedan comenzar a evolucionar. Yo soy Adiel La Luz. Obviamente podés entrar a la escuela, podés entrar a la página de la escuela Adiel La Luz o Escuela Adiel La Luz, al programa Conectados al Ser y ver todo lo que hay. Vamos a subir algunas técnicas, algunas meditaciones. Ya estuvimos subiendo técnicas básicas y meditaciones. Después vamos a incrementar un poquito todo lo que es la práctica de las meditaciones, de las respiraciones, de las conexiones, a través de empezar, obviamente, a expandir lo que queremos hacer, a transmutar lo que queremos hacer y, obviamente, perfeccionar las técnicas de meditación, los métodos, las herramientas, las instrucciones que queremos amplificar para poder llevar adelante aquellas cosas que queremos hacer. Obviamente que te invito a que puedas descargar y bajar todo lo que quieras hacer o aquellas cosas que querés empezar a realizar y aquellos cambios que querés empezar a hacer. Yo soy Adiel La Luz, esto es Conectados al Ser y obviamente te invito a que el día de hoy hagas este ejercicio. Que pidas la bajada de conciencia. Yo soy conciencia, yo soy conciencia, yo soy conciencia. Yo soy la conciencia que yo soy o yo invoco a la conciencia que es parte de mi ser. Una vez que sentimos la conexión con la conciencia, enviar en todo nuestro perímetro, enviar conciencia.
Y una vez que empezamos a enviar conciencia en todo el perímetro en donde nos encontramos, que podamos también empezar a despertar y abrirnos a un nuevo concepto de conciencia. Y vamos a empezar a ver y a concientizar con aquellos cambios que queremos realizar. Así que muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adiela Luz y nos vemos en el próximo programa con un temazo, que te prometo que tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Los veo en el próximo programa con un temazo. Te invito, les damos la bienvenida y mil bendiciones a aquellos seres que obviamente se suscriben al canal, que ponen me gusta, que comparten y también que se pueden obviamente bajar un montón de cosas y descargar información. Muy feliz día, muy buenos días. Y gracias obviamente por seguir los canales, por seguir las páginas, y les mandamos mucha luz a aquellos seres que se suscribieron al canal y obviamente a los valientes que se suscribieron al canal, obviamente bienvenidos, muchas gracias. También obviamente que le damos las gracias a lo que son los seres, aquellos superpoderosos que son de YouTube, que permiten que podamos subir cosas. Ahí no me salía, estaba tratando de acordarme a quién tenía también que agradecer por todas las cosas que nos mandaron, muy interesante. Muchísimas gracias a la gente de YouTube que le pone toda la onda, que se ponen superpoderosos y mandan sus cosas con informes, cosas del canal, cosas que están sumamente interesantes, muy copadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, porque la verdad que eso ayuda muchísimo para ver qué cosas tenemos que ir preparando, qué cosas tenemos que modificar, qué cosas tenemos que obviamente que amplificar, que abrir, que expandir. Así que muchísimas gracias, de corazón muchísimas gracias a los seres, a las personas de YouTube que le ponen toda la onda y también que mandan novedades, cosas muy copadas. Así que muchísimas gracias a la gente de YouTube que permite que podamos expandir el canal y que permiten que podamos llegar a todos los rincones del planeta. Feliz día, mil bendiciones, y también a nuestros seguidores les mandamos bendiciones y muchísima luz, y muchísimas gracias por confiar en nosotros, en las técnicas, en las herramientas y obviamente en las páginas también para poder evolucionar. Muy feliz día, muy buenos días. Nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Feliz día, muy buenos días. Este es Conectados al Ser. Yo soy Adiela Luz y nos vemos en el próximo programón con un temazo.